bienvenidos a una nueva edición de Inimputables. Hoy es un día distinto porque no está la jefa espiritual del movimiento, está de viaje la señora Romina Mangel y vamos a tratar de hacer un buen programa a pesar de su ausencia junto a los compañeros Sergio Farela y Mariano Martín. Tenemos un programa de una hora donde vamos a hablar de lo que hablamos habitualmente, temas de la justicia. Hoy nos vamos a dedicar a aquellas cosas de las que se está hablando mucho en estos momentos en los ámbitos políticos. Usted quiere saber de qué va Inimputables de hoy, nuestra compañera Mónica Ortiz así se los cuenta. Esta noche en Inimputables, el debate por la justicia penal. ¿Funciona mal? ¿Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra? ¿Qué se debe reformar? Además, toda la actualidad y la información judicial. Quédate para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. En Inimputables, 3 diputados nacionales van a hablar hoy de por qué hay que reformar el Código Penal y por qué hay que reformar el Código Procesal Penal. Ustedes preguntarán qué son esas dos cosas. Vamos a tratar de que los legisladores nos ayuden a entender qué es cada una de las dos cosas. Trajimos como invitados a la diputada Diana Conti, al diputado Gilberto Alegre y a la diputada Patricia Bullrich, la diputada Conti del Frente para la Victoria, Alegre del Frente Renovador y Patricia Bullrich de Unión por Todos. Estamos aquí para preguntarles con nuestros compañeros por qué hay que reformar el Código Penal y para qué. Empezamos por Diana Conti. Bueno, a mí me parece primero que tenemos un Código Penal de más de 150 años que por lo tanto recibió naturalmente muchísimas modificaciones, innumerables y generalmente al fragor de situaciones que causaban escándalo público. Por lo tanto, fue perdiendo racionalidad en el sentido de que un código penal que rige para todo el país, a diferencia de un código procesal, y que es el que dice qué conductas transgreden de tal modo el orden jurídico que las determinamos como delitos y qué pena corresponde a esa conducta. Y la pena tiene que guardar en general racionalidad y proporcionalidad con el daño causado y la culpabilidad del autor. El código que tenemos la ha perdido, además se hicieron innumerables leyes penales por fuera del código, nuestro derecho es codificado según lo manda la Constitución y se venía reclamando durante la democracia un nuevo código penal que bueno, tenemos por ahora por una comisión designada por la presidenta un anteproyecto en debate actualmente en las universidades públicas. Diputado Alegre. Bueno, como bien dice la diputada Conti, nuestro Código Penal es un código que ha quedado desajustado. El Código Penal es un cuerpo sistemático de normas y esa sistematicidad se ha ido perdiendo conforme el transcurso del tiempo, ha regido sobre dictaduras, democracia, con distintas épocas y distintas problemáticas. Entonces el sistema de penas se ha desestabilizado, digamos, en el sentido de que han quedado hechos muy graves con penas muy leves y por el contrario hechos leves con penas más graves. Esto es lo que hay que tratar de resolver. Esto sin ninguna duda uno lee los fundamentos del anteproyecto y esto es razonable. Lo que no es razonable es por el lugar donde avanza, que es el de la reducción de las penas. Nosotros estamos viviendo una época de mucha inseguridad en la Argentina y seguramente la inseguridad es un tema que se ve, digamos, causado por múltiples factores. Seguramente un código penal más sancionatorio no modificaría la inseguridad, pero tampoco un código penal más leve. Entonces lo que nosotros tenemos que avanzar es ver cómo hacemos para que el Código Penal, que va a regir sobre una sociedad y sobre un tiempo como los que nos toca vivir, se adecua a esta realidad y aplica sanciones en función de nuestra realidad. Y este Código Penal, este anteproyecto de Código Penal, es un código que reduce las penas notablemente
Por ejemplo, si nosotros empezamos, saca la pena más grave que tenía el código, que era la prisión perpetua, y la prisión máxima es de 30 años. Entonces, si nosotros pensamos que el hecho más grave que puede sancionar un código es 30 años, los delitos leves prácticamente hoy en día quedan fuera de esta realidad. Pero no era abstracta la perpetua en definitiva. Como la prisión perpetua no. La prisión perpetua se podía modificar por 35 años, pero tenía que tener el consentimiento del fiscal y del juez. Hoy en día eso se elimina. Pasa la pena máxima a 30 años. O sea, no existe más esa alternativa que existía antes. Entonces, lo que nosotros planteamos es que rige el código actual y en el cual, sin ninguna duda, también falla enormemente el código de procedimientos, que hay que tratar de modificarlo para que los delincuentes estén presos y la gente pueda vivir tranquilamente en sociedad. Eso es lo que nos está afectando a nosotros hoy en día. En el tema del código de procedimientos, hoy en día, por función del código de procedimiento, hay montones de hechos que quedan absolutamente sin sanciones. Diputada Ulrich, perdóname, Sergio, ¿por qué hay que modificarlo el código? Bueno, a ver, el primer tema que nosotros tenemos es que hoy la Argentina está viviendo una real sensación de inseguridad y está viviendo hechos nuevos, hechos que no fueron pensados hace muchos años. Si nosotros pensamos en el narcotráfico, en lo que significa la figura del sicario, si pensamos en muchas de las cosas que están sucediendo, la facilidad de la muerte, el robo lleva a la muerte, antes el robo no necesariamente llevaba a la muerte. Entonces hay una cantidad de cosas que han cambiado la conducta de la sociedad, la realidad de la sociedad, y que han cambiado el tipo de delito que se cometen. Eso implica que se vayan adaptando las normas de acuerdo a las realidades que los países van viviendo. Nuestro Código Penal es un código emparchado, es un código que tiene una cantidad de parches y que esos parches no necesariamente tienen lógica, porque hay delitos que son muy graves, que tienen penas que no son tan graves, y delitos que no son tan graves, que tienen penas muy graves. Entonces, la lógica de un código penal es que el primer valor es el valor de la vida. Es decir, la muerte, el asesinato de una persona es lo más importante. Si ese asesinato, además, es, por ejemplo, un asesinato masivo, como fue el asesinato en la AMIA, es más grave aún. Entonces, eso es lo primero. A partir de ahí uno ordena el conjunto de las penas. Esto se puede hacer con una filosofía más dura o con una filosofía más blanda, o se puede hacer con una filosofía equilibrada. Bueno, lo que creo que se tiene que discutir acá es con qué filosofía se ordena el Código Penal. Si lo hacemos con equilibrio o lo hacemos duro o blando. Mi posición, la posición de nuestro bloque, es que se haga con equilibrio, ni duro ni blando, que se haga un código que proteja a los ciudadanos y que además se empiece a discutir el Código Procesal, que lo empezamos a discutir yo como presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que me acompaña Conti como vicepresidenta. Dijimos, bueno, ¿por qué el Código Procesal? Porque nosotros discutimos las penas. Ahora, hoy vino uno de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y dijo el 99% de los delitos no llegan a condena, el 99%. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Discutir cuánta condena va a tener el 1% de los delitos? ¿O con qué sistema logramos que más delitos lleguen a condena? Y por eso pusimos en debate el Código Procesal Penal, que una cosa es un juicio de 15 años y otra cosa es un juicio de 1 año. Un juicio oral, un juicio rápido, un juicio inmediato. Entonces, quizás cambiamos un poco el orden. Se venía discutiendo el Código Penal. Y nosotros dijimos, bueno, primero discutamos el procesal. Bueno, cuando llegue el penal, por supuesto que lo vamos a discutir, porque es nuestra obligación discutir aquellas cosas que vienen. Pero a mí me parece que el orden que hemos establecido de discutir primero el Código Procesal Penal y luego el Código Penal en sí mismo es más ordenador, porque si yo tengo mejores procedimientos, voy a tener más condenas o no, de acuerdo a la realidad del delito que se cometió o no se cometió, y después voy a decir qué pena le corresponde a cada uno de esos delitos.
Acabamos parece de... ser, diputados, que una de las críticas que más se hace a la justicia, al menos, son los tiempos, y en las causas de corrupción se ha dicho que un promedio, según informes de distintas ONG, que son de 14 años entre que se empieza la investigación y que concluye si es que llega a juicio oral y público. Mi pregunta es, ¿esa no es una de las mayores soluciones que se tendría que dar? Digo, las causas por corrupción, achicar los tiempos, nosotros En llegar a todas las, juicio. sí, en esas y en todas las En causas. Todas las causas. En todas. Usted Acá lo que pasa, Perdón, sí. disculpa. Sí, en todas. Acá lo que ocurre es que por el sistema de funcionamiento del Código Procesal hay muchísima impunidad. Hoy en día las causas penales las conducen los fiscales y los fiscales tienen mucho trabajo, delegan en la policía está sospechada y entonces hay muchísimos hechos que no se investigan, se investiga mal y no llegan a juicio. O sea, de los hechos que llegan a juicio, hay muchísimos que quedaron en el camino por la deficiente administración de la justicia. La de justicia nuestra, nosotros tenemos que colocar a la víctima en condiciones de igualdad con el victimario, de manera tal que la víctima pueda participar en el proceso, instando la investigación, acercando pruebas y obligando a la Fiscalía y a la Policía a trabajar en dirección al esclarecimiento de los hechos. Hoy en día las víctimas no pueden participar en este proceso, queda todo librado a la ineficiencia del Estado. Entonces nosotros creemos que hay que cambiar este procedimiento para tratar de que la víctima pueda también participar en esta situación. Y obviamente nosotros creemos que el Código Penal, más allá de que discutamos hoy el Código de Procedimiento, este Código Penal en este momento no se puede discutir por un anteproyecto que trae la reducción de las penas. Me parece que no es el momento adecuado, estamos pasando unos momentos muy difíciles en la Argentina y este Código Penal permite, por ejemplo, con el procedimiento que Barreda esté en libertad. Y nosotros, así como Barreda, lo digo porque es un caso emblemático en la Argentina, Barreda debería seguir estando preso. Pero entonces tiene razón el panelista que te señaló que la prisión perpetua es una irrealidad. Porque si fuera como vos decís... sí, porque Barreda no hace 35 años que está preso. Por supuesto, pero es un funcionamiento inadecuado del sistema procesal. O la ley de ejecución de la pena. Me parece que la discusión que vamos a tener que dar... yo opino dos cosas. Primero, que el trabajo del legislador ha sido siempre ponerle pautas a los ordenamientos procesales para que la justicia trabaje más y sea más rápida. Cuestión en la que nunca vamos a tener éxito, porque incluso con el Código Procesal Nacional Penal actual, la instrucción tiene un plazo que no se cumple, la prisión preventiva debería tener otro que tampoco se cumple, etc. Y en esto los jueces generan derecho en los casos concretos y no hay poder, salvo que el juez cometa una mala praxis y se lo someta a juicio político, no hay poder que pueda generarles su total modo de actuación. Pero creo que es necesario dar el salto, que así como se dio por los 90, el salto de un proceso inquisitivo, escrito, secreto, a un proceso oralizado, oralizar la totalidad del procedimiento y ir a un procedimiento acusatorio, sabiendo que los legisladores vamos a hacer mucho, pero va a haber partes de cualquier procedimiento que los jueces van a interpretar y aplicar a su modo. Por lo tanto, la participación social y estos debates son muy importantes, porque el judicial son los poderes más impermeables a la participación popular. Ahora, diputado, por eso también está bien que el juicio por jurados sea parte del análisis, etcétera. Lo primero que creo es que, digamos, nosotros tenemos que como salir de la escena política y ponernos en un rol muy de legisladores. ¿Por qué? Porque el Código Penal y el Código Procesal Penal nos supera ampliamente a todos nosotros. Es decir, llega hasta el último hogar de los argentinos. Sí. Entonces, tenemos que lograr salir un poco del lugar de cada uno y ponernos en los que codificaron la Argentina. Si no nos podemos poner a esa altura, vamos a hacer las cosas mal. Entonces, ese es un compromiso que tenemos que tomar todos. Salgamos de la nota del día, del corto plazo, y pongámonos en ese lugar, porque estos códigos fueron hechos, digamos, con mucha seriedad en un momento histórico, está bien. A nosotros nos toca ahora modificar los códigos. Entonces, si nosotros logramos ponernos en ese lugar, vamos como legisladores, vamos a lograr dar un paso importantísimo para nuestra sociedad. Y ninguno de nosotros va a sacar el código que le gusta.
todos vamos a tener que dejar un poquito de nuestra verdad para encontrar una verdad común. Así se construye un código. De la otra manera no es un código, la otra manera es una ley en pugna. Ahora, la pregunta, diputados, es, en las encuestas de opinión hay coincidencia en que mayoritariamente los segmentos de la población dicen uno de los principales problemas, si no el principal, es la inseguridad. Sea esta una sensación, sea un incremento efectivo de los hechos de inseguridad. 3 fuerzas políticas están acá representadas. ¿Hay alguna forma que las fuerzas políticas reduzcan esta sensación o colaboren a que haya menos inseguridad? Más o menos en lo inmediato, no estoy planteando una entelequia de aquí a 10 años. ¿Se puede hacer algo desde la política? La ley penal llega después que el hecho delictivo se cometió. La única función disuasoria que podemos encontrar en el Código Penal es una función disuasoria de la pena. Pero la pena sirve para disuadir si quienes delinquen ven que esa pena llega y se aplica. Por eso no me importa tanto una pena perpetua, ni a veces me importa tanto el quantum, sino que todos tengamos la seguridad de que las penas se van a aplicar y que van a ser de aplicación efectiva. Y en ese sentido, yo les voy a pedir al Frente Renovador una reflexión profunda y seria al respecto, no para poner las penas que dice el anteproyecto, a lo mejor serán otras, pero me parece que el debate no es si más duro o más blando, queremos penas para que sean aplicadas y que quien delinque gravísimamente o menos grave sepa que va a tener un cercenamiento en su libertad ambulatoria, en su derecho a elegir o estar preso, o queremos prometer grandes penalidades y delincuentes delinquiendo con impunidad absoluta. Hace un minuto la diputada Conti hablaba de la necesidad de otras miradas para la discusión. Nosotros tenemos algunas miradas para aportar para que nuestros televidentes... Quisiera dejar en claro una cuestión. Nosotros en ningún momento estamos pidiendo penas más graves. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan las condenas o las penas actualmente. Nosotros vamos en la línea que dijo la diputada Conti, en el sentido de que el que delinque pague. El actual Código de Procedimiento, el actual Código Penal, el anteproyecto, reduce las penas notablemente. Lo que nosotros planteamos es que la sociedad es la que tiene que definir qué es lo que quiere. Yo no puedo hacer un Código Penal a espaldas de la realidad. No puede ser que nosotros nos creamos superiores a la gente. La gente cuando nos vota a nosotros nos da un mandato. Y yo no veo que ninguna sociedad haya votado, ninguna parte de la sociedad haya votado legisladores para que los delincuentes queden en libertad. Yo voy a un pueblo, recorro todos lados y la gente pide que los delincuentes estén presos. Y nosotros queremos reunirnos a espalda de la gente para hacer un código técnicamente perfecto, pero que no se adecua a la realidad. No, esto nosotros no lo compartimos. Nosotros hicimos una campaña en la cual nos propusimos y nos comprometimos a trabajar con la inseguridad. Con el Código Penal no vamos a resolver la inseguridad, lo tenemos en claro, pero también sabemos que modificándolo en el sentido donde reducimos notablemente las penas y donde van a quedar en libertad muchísimos de los presos que están purgando actualmente en la cárcel, seguramente tampoco lo vamos a resolver. No es verdad. No, sí, es verdad. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Diputados, los invito a que sigamos con este planteo después de aquello que usted había sugerido, algunas miradas de afuera. Vamos a empezar con Diana Cohen Agrest, es madre de un chico que fue asesinado en un hecho delictivo. Ella nos cuenta qué cree que hay que hacer con el Código Penal. ¿Quién cambia el Código Penal? ¿Quiénes son los autores del Código Penal? Entonces, lo primero que yo cambiaría precisamente son a los autores, porque si bien esos autores son miembros de una comisión que ha sido nombrada por la Presidenta de la Nación y que, según se dice, es una comisión multipartidaria, lo cual es real, sin embargo, esa comisión multipartidaria es una comisión ideológicamente homogénea, de allí que no represente el sentir de la mayoría del país. La siguiente pregunta es el cómo, o sea, ¿cómo podríamos llegar a cambiar un código penal? Ese cómo está muy lejos de lo que es la actual reforma, porque la actual reforma lo que está haciendo es hablar de cumplimiento efectivo de la pena, entendiendo por cumplimiento que la mitad de las penas
van a ser cumplidas en prisión y la otra mitad en lo que se llaman las penas alternativas. Entonces, cuando hablamos de penas alternativas, no se trata de penas en sentido real, en sentido genuino, sino que se trata de un eufemismo mediante el cual una persona que ha matado, por ejemplo, a otra, cuyo mínimo son 8 años de prisión y, dado la jurisprudencia de los últimos años, va a cumplir en principio 8 años de prisión, mediante la reforma que se está en este momento debatiendo, de esos 8 años van a quedar solamente 4 años de prisión. La siguiente pregunta es el cómo, o sea, ¿cómo podríamos llegar a cambiar un código penal? Ese cómo está muy lejos de lo que es la actual reforma, porque la actual reforma lo que está haciendo es hablar de cumplimiento efectivo de la pena, entendiendo por cumplimiento que la mitad de las penas van a ser cumplidas en prisión y la otra mitad en lo que se llaman las penas alternativas, esto es, en prisiones domiciliarias, en trabajo comunitario, en simplemente la firma de una vez por semana en alguna comisaría o en algún juzgado que acredita que el preso no se ha fugado. Y esto no tiene nada que ver con lo que habitualmente se entiende por pena. Para la sociedad argentina, con el nivel que habitualmente operamos con el lenguaje, la pena es la prisión, que es el castigo, es el doble sentido de la palabra pena. La pena tiene que ser un castigo de prisión y la pena tiene que ser algo doloroso. Por último, ¿por qué? O sea, ¿por qué se quiere reformar ahora el código? ¿Por qué se quiere reformar cuando precisamente el delito es un delito creciente? ¿Por qué se quiere reformar cuando no se toma en cuenta las víctimas? ¿Por qué se quiere reformar cuando en realidad la sociedad clama otra cosa? Si el código es un código que tiene que ser solamente debatido en las academias, y aclaro que yo soy académica y a mí nadie me llamó, entonces uno podría preguntarse, se supone que la ley tiene que ser comprendida por todos, la ley tiene que ser un elemento fácilmente aprehensible por el común de la gente. Si solamente los expertos tienen la voz y voto en el código, entonces difícilmente pueda de alguna manera la sociedad respetar dicho código. Por lo tanto, diríamos que esta reforma del Código Penal tiene una especie de pecado de origen, y es el secretismo y el ocultamiento ante una sociedad que lo rechaza. Después de las palabras de Diana Cohen Agrest, bueno, se ha iniciado un debate ahora amplio, lo hablábamos recién con la diputada Conti. Tenemos otra mirada. La historiadora, una excelente persona con la que tuve la suerte de trabajar, es Emma Cibotti. Su hijo fue asesinado por un conductor, lo mataron con un auto. Y nos cuenta esto, nos cuenta su opinión acerca de la reforma del Código Penal. Pedimos ahora que se abre esta instancia de modificaciones, que necesariamente se oiga la voz del familiar, de la querella, y que esta voz sea vinculante para el juez. La verdad es que rechazamos de manera terminante cualquier aplicación de probation. Fíjense ustedes, en ocasión de un delito contra la vida, se aplica la probation, que es el trabajo en comunidad, comunitario. Para alguien que ha disparado y matado, pero para alguien que ha atropellado y matado, nos parece una solución rayana en la impunidad. Nosotros rechazamos la probation y, por supuesto, también cuando hay lesionados, si el sobreviviente no acuerda, o sea, no se le escucha su voz, si su voz no es vinculante con la decisión del juez, lo rechazamos de plano. Y por último, estamos también exigiendo, y esto es muy específico para los delitos viales, para los violentos al volante que atropellan, matan, exigimos que se habilite la aplicación del artículo 311 bis, que permite que el juez inhabilite provisoriamente al conductor hasta que se sustancie el juicio. Porque para nosotros la conducción es un derecho lleno de obligaciones en realidad. Y consideramos que
una inhabilitación provisoria es una medida precautoria, es una medida preventiva y por lo tanto extraordinariamente eficaz, y que de ninguna manera significa que hay una anticipación de pena. Simplemente se está evitando aquello que también pasa en muchos tribunales del país, que sabemos que los violentos al volante llegan a los juicios con las llaves del auto en la mano, porque no tuvieron inhabilitación anterior. Por todo esto, los familiares de víctimas de violencias en democracia hemos hecho una demanda o petición al Congreso de la Nación, muy específicamente a la Comisión Legislativa que trata la reforma actual del Código, porque sostenemos que efectivamente es necesario que en todas las instancias se oiga la voz de las víctimas y esperamos efectivamente ser oídos. Y recién escuchábamos a Emma Cibotti, antes escuchábamos a Diana Cohen Agrest, pero antes de estas opiniones se había empezado a hablar en la mesa con los diputados de esta idea que sobrevolaba todo el debate relacionado con las posibles modificaciones al Código Penal acerca de una liberación en masa de quienes hoy están presos. Esto lo sugería de alguna manera el diputado Alegre y ya veíamos que Diana Conti quería contestarle. ¿Realmente va a pasar esto? ¿Va a haber liberaciones en masa de detenidos de aprobarse un Código Penal en la línea en la que el que está propuesto a partir de esta comisión? Si se aprueba el código, en este anteproyecto de código, en esta dirección, sí, realmente se van a producir una cantidad importante de revisiones de sentencia y van a por un principio que existe en derecho penal que se llama de la ley más benigna. Si hay una ley más benigna, se aplica esa ley a cada uno de los que están en este momento condenados. Eso produciría la libertad, o sea, obviamente se atiborraría tribunales de causa como consecuencia de la reducción de la pena en casi todos los delitos que están hoy reglamentados en el Código Penal. Lo que ocurre es que entonces lo que pasa es que se va haciendo una construcción que parte de una falsedad. La falsedad es decir, obviamente no va a haber perpetua y obviamente la pena máxima es de 30 años en ese preproyecto, que yo tampoco quiero defenderlo como si fuera mío, porque no es mío y no está en el Parlamento, pero tampoco voy a dejar que injustamente se diga cualquier cosa. Antes de la reforma Bloomberg, la pena máxima temporaria de prisión en el Código Penal eran 25 años. Ahora la justicia no sabe cuál es. Unos te dicen 55, no saben cuando hay varios delitos y hay que componer una pena, cuál es el máximo de pena temporal. Por lo tanto, habría que ver, primero no se bajan las penas, en general no es verdad que es un proyecto que bajan penas, en muchos delitos se suben las penas, se suben los mínimos. No es verdad lo que ha querido instalar el Frente Renovador, por lo menos no es una verdad absoluta. Y en segundo lugar, para afirmar que todos saldrían libres por ley penal más benigna, habría que ver de qué tipo de condenados tenemos para que salgan libres, con qué penalidades y cuánta reincidencia hay. Porque las penas alternativas por ese proyecto no es aplicable a los reincidentes, con lo cual ahí vamos a otra mentira, que es que se trata igual en ese preproyecto a un delincuente primario que a un reiterante o reincidente. Es mentira. Entonces, me parece que incluso muchas víctimas de delito hablan, porque las que escuchamos son voces de víctimas de delitos graves, más en el caso de Diana Cohen, que en otro que es un accidente vial, por supuesto es gravísimo, pero es un delito culposo. No es lo mismo que un delito doloso, con intencionalidad de matar. Intencionalidad es que este preproyecto trata distinto, no habla ya más de dolo, culpa, dolo eventual, no. Es bien claro como lo dice. No da lugar a los leguleyos como yo a poder hacerle el verso al que no es doctor en abogacía. Define claramente los tipos penales. Entonces, me parece que cuanto menos es dar estas opiniones como invariables, es apresurado. Yo no lo quiero hacer tampoco en una defensa ultranza
Ahora les pregunto, diputados, se habló de que, se está discutiendo hoy, se empezó a discutir en distintas instituciones y demás las reformas. ¿Cómo ven la posibilidad de una consulta popular? ¿Se sugirió algún que otro dirigente? La consulta popular no se puede. Está prohibida por la Constitución. Está prohibida por la Constitución. Y por la ley. En temas electorales, en temas penales y en temas impositivos no hay consulta popular. ¿Y en reforma constitucional? Y en reforma constitucional. No hay consulta no hay popular. posibilidad de que tenga que cambiar la Constitución. Lo que nosotros sí vamos a plantear es que... Lo que sí no es vinculante que para esto nosotros se ni tome, siquiera lo claro, que digan las esto- universidades. La Constitución dice que la consulta... Permíteme un minuto, que esto simplemente se tome como un trabajo que hizo un grupo. Yo como diputada nacional no voy a dejar mi responsabilidad en ninguna comisión. Entonces creo que mi responsabilidad es arrancar a analizar un código y esa es la garantía que tiene que haber. La garantía que tiene que haber es que esto no sea un trámite exprés, que esto no se vote de un día para otro, que esto se vote después de una verdadera discusión. Si tenemos una verdadera discusión, si tenemos un debate en serio, donde además surgen un montón de cosas, cómo es nuestro servicio penitenciario, cómo son nuestras políticas preventivas, cómo actúa la Policía Federal o las policías provinciales, qué pasa con nuestro sistema procesal, todos estos temas que hay que discutir, nos vamos a dar cuenta que el Código Penal es una partecita de todo un gran tema. Entonces, nosotros lo que pedimos como Unión por Todos, junto con el PRO, lo que pedimos es que el debate sea abierto, que me parece muy bien que lo discutan todos los titulares de las cátedras de Derecho Penal de la Argentina. Me parece muy bien. Cuando venga al Congreso, si viene a nuestra comisión, nosotros lo vamos a abrir a la sociedad. Y la sociedad son todos. Son las víctimas, son los que han sufrido el delito, son los que, digamos, de alguna manera también han sufrido el régimen penal y muchas personas que han estado injustamente detenidas. Todos. Hay que abrirle la discusión a todos. Si uno abre la discusión a todos y se saca de encima la elección 2015, vamos a sacar un buen Código Penal. ¿No les parece que quedó como rehén de una puja política? A ver, yo... Sí, yo creo que hoy la discusión tal cual está tiene el sello electoral. Y un Código Penal no se puede discutir con un sello electoral. O sea, habría que esperar hasta que se pasen elija las el próximo elecciones. presidente, digamos. ¿Cómo? Habría que esperar Bueno, por a que ejemplo, nosotros el Código Pero Procesal Penal... la propuesta que ella hizo, estamos intentando Un trabajar. solo tema les voy a decir. El Código Procesal Penal que estamos discutiendo nosotros en la Comisión de Legislación Penal se va a poner en marcha seguramente si lo votamos este año, pongámosle que lo votemos este año y lo vote el Senado, se va a poner en marcha recién un año después, porque uno tiene que adaptar un montón de cosas. Entonces, lo va a poner en marcha el próximo gobierno. Bueno, yo quiero... Entonces, eso ya empieza a cambiar las cosas, porque no es para este gobierno, es el próximo, y después el proceso va a durar 5 años, con lo cual recién va a terminar con otro gobierno. Claro. Bueno, yo quiero aclarar que la Constitución es cierto que tiene un artículo que dice que está prohibida la consulta popular en materia de derecho penal. Pero otro artículo de la Constitución dice que la consulta popular la reglamenta el Congreso. O sea que es una cuestión que podría estar tranquilamente sujeta... Pero lo más lo dice son la dos Constitución. artículos, son dos artículos de igual calidad, de eso categoría. es una interpretación. Bueno, es no una te confundís en Imposible. esto. Bueno. La iniciativa popular, la Constitución tiene 2 instituciones de participación incorporadas en el No, pero hay que 94. respetar la Constitución. yo también Podés la hablar, estoy pero respetando. diciendo lo que dice la Constitución. La Constitución es diciendo algo. taxativa. Te estás equivocando. Bueno, No la está Constitución diciendo. dice que se reglamenta el Congreso. No, pero la Constitución Después vamos a- prohíbe, por más que es una ley Son dos del artículos Consejo, son dos, del igual Congreso. jerarquía. No, Gilberto, no. No, ¿cómo va a ser de igual jerarquía una Es ley lo que la mismo que si Constitución? vos mañana... No, a ver, ¿qué ley? Un artículo de la Constitución lo dice. El artículo de la Constitución prohíbe Otro la artículo dice que la consulta. consulta popular la reglamenta el Sí, Congreso. pero Las dos, Lo dice la Constitución. iniciativa popular y la Bueno, consulta pero la se reglamenta puede- el Congreso. Pero A ver, reglamenta a ver, todas bueno, aquellas materias yo que no están entiendo por qué prohibidas. si son tan democráticos, no sé por qué si son tan democráticos que han hecho toda la vida una apología de la consulta popular ¿De y de que quiénes tengamos que hablas? preguntarla de todos.
Ahora salvo no podemos, ustedes, salvo vos. O sea, hablas no de podemos todos, violar la salvo Constitución, vos. Alegre, porque si salvo violamos vos, la a Constitución ver, no tenemos ley nosotros- madre. nosotros Entonces, si la Constitución Si no se viola bajo ninguna si nosotros circunstancia. no le podemos preguntar a la gente qué es lo que quiere, entonces no estamos haciendo una democracia. Pero planteen una reforma constitucional, porque no me la estamos bancaron cuando la planteando proponía yo. Bueno, No, entonces porque yo no, mañana porque le puedo nosotros- decir a la gente, a ver, señores ciudadanos argentinos, Sí. ¿usted quiere pagar o no quiere pagar impuestos? Entonces, porque ¿por qué se prohíbe la materia Lo que impositiva? pasa es que en la reforma del no 94, quiero pagar impuestos. porque son ¿Se acordó de cuestiones eso? totalmente Diputado. distintas. No, son lógicas, son las cosas que se totalmente prohibieron. distintas. Porque si en el Estado no se Si pagan vos los violás impuestos... la Constitución, mañana podés violar cualquier ley. Entonces no violes la Constitución. No, yo no estoy violando la Sí, la Constitución. estás violando. No. En Sí. el tema fiscal, si dejás de pagar los impuestos, deja de existir el Estado. bueno, Entonces, y no se por puede eso hablar se de prohíbe ninguna la manera. materia, por eso se prohíbe la materia Pero no es lo mismo impositiva. que en derecho Se penal. prohíbe la materia... No, Nosotros pero está queremos prohibido. aplicar un código, ustedes quieren aplicar un código penal que lo elaboraron ustedes entre yo no lo gallos. Sí, elaboré. ¿cómo que no? No. Entre gallos y medianoche. Y vos también lo elaboraste porque fuiste del partido de gobierno hasta hace 3 meses. Pero no, Así que hace estabas mucho tiempo antes. perdóname, mucho estabas tiempo en antes, esa querida. comisión Mucho tiempo representado antes. por el Frente para la Victoria. Así que no te borres de tu pasado. No me borro de mi No te pasado. borres. Yo nunca Estabas estuve ahí. en esa comisión. Yo estoy fuera del kirchnerismo. Massa, Giustosi y Yo vos estoy eran fu- parte del Frente no, para la no. Victoria. Yo estoy fuera del kirchnerismo Así de que hace lo muchísimo representaba tiempo. Zaffaroni. De hace muchísimo ¿Vos lo tiempo. ¿A vos? impugnaste a Zaffaroni? No, yo ¿Lo impugnaste pertenezco de a hace Zaffaroni? mucho tiempo antes. ¿Lo impugnaste a Zaffaroni? Yo no estoy sí. adentro. Vos no Yo lo estoy impugnaste. adentro. Bueno, pero lo hubieras impugnado dentro de tu No, partido que yo estuvieron participando. lo impugné, yo lo impugné como juez de la Corte. única Vos no lo garantía. impugnaste. Eras del Frente para la Victoria y eras representante del mismo partido que Conti. A mí me Diputado. expulsaron del ¿Quién te va a kirchnerismo cuando estuve en expulsar? contra de la resolución 125. por Diputados favor. van a tener No, una yo- enorme cantidad. No, Diputado, el último, el lo último famoso, que quiero voy a decir. decir una frase que no se dijo nunca en televisión: el tiempo es tirano. No sé si se está la bien. contaron. Está bien, Es pero una yo frase quiero decir- nueva. Es A una mí frase lo que a mí nueva. me duele de lo que vos decís además Diana. es cómo ahora siendo diputado, integrando el Congreso, vos denigrás al Congreso cuando cuando no considerás que el Congreso Yo soy representante y sobre de la todo la gente. Cámara de Diputados, por eso soy es un representante de la lugar gente. donde el pueblo se expresa. Pero nosotros queremos votar en contra de lo que quiere el pueblo. ¿Cómo es esto? ¿Pero qué queremos votar? Nada si todavía no estamos trabajando nada. ¿Dónde queremos votar algo? Patricia o Diana Conti, ¿dónde? Los invito, que están diputados, a defendiendo. Mentira, vos no, claro, eso ahora es lo es que. mentira. Eso Ahora es la es mentira. galletita que ustedes sacaron no de es la mentira. galera para hablar La de única tonterías garantía- en lugar de la proponer única lo que garantía que quieren. tiene la sociedad en esto es que se involucre, que firmen el no. No, vos no para vas a evitar decir lo que Moción nosotros de orden. queremos hacer o no. Yo le digo a la Moción de gente. orden. No tiene estoy hablando trato de la parlamentario gente. el código. Lo estoy diciendo a la gente porque ustedes y el a la radicalismo gente y el decirle la socialismo verdad. participan. ¿Qué? No es la verdad. La verdad es que no está en el Congreso el proyecto, Lo dijo ningún el proyecto lo del dijo, Código Está Penal. bien, pero lo están retirando porque están un poquito No, preocupados. no lo estamos retirando por eso. Les agradecemos mucho, diputados. Podemos encontrarnos de aquí en adelante. Alguna vez, cuando esto llegue al Congreso, rehagamos este debate. Ha sido, por lo menos para mí, muy interesante. Les agradecemos mucho haber estado esta noche aquí en Inimputables, empezando a conversar de algo que han dicho diferentes fuerzas políticas que es absolutamente necesario hacer. Estamos viendo cómo. Seguimos en Inimputables. La compañera Mónica Ortiz nos cuenta cómo sigue nuestro mínimo segundo bloque. En instantes, en el segundo bloque, no te pierdas las últimas noticias del ámbito judicial en una semana caliente. Tramo final de Inimputables, la famosa, conocida y querida ronda por tribunales. Malas noticias para María Julia Alzogaray, la ex funcionaria menemista. Parece ser que es la única que paga los platos rotos del menemismo. En el día de ayer la condenaron en un tercer juicio en su contra que se hizo. Fue condenada ayer a 4 años de prisión por el delito de fraude. Justamente se la acusa de irregularidades, varias irregularidades en el proceso de liquidación de la estatal Entel, de la cual ella estaba a cargo. Fue condenada en el día de ayer. La fiscal había pedido la semana pasada la pena de 4 años de prisión.
fue condenada. La pena, según lo decidió el tribunal, se hará efectiva una vez que quede firme, pero lo cierto es que esta es la tercera condena que recae sobre la ex funcionaria menemista. En el 2004 había sido condenada por enriquecimiento ilícito a 3 años de prisión, que la condena además implicó un decomiso importante de dinero de más de 3 millones de pesos, y el año pasado, en otro juicio oral y público, son 7 alrededor que tiene la exfuncionaria, se la condenó a 4 años de prisión también por irregularidades, también administración fraudulenta en lo que fue la contratación de personal para la Secretaría de Medio Ambiente, de la cual ella era titular. Recordemos su paso tan famoso por los 1000 días en que prometía limpiar el riachuelo y no prometió. Y otro de los temas tiene que ver con el dirigente Luis D'Elia. Luis D'Elia en el día de hoy tuvo que presentarse en tribunales, citado por el juez federal Julián Ercolini, lo citó por el delito de intimidación pública a raíz de aquel conflicto fuerte entre el gobierno nacional y el campo allá en marzo del 2008, donde D'Elia de alguna forma encabezó una contramarcha de una movilización que habían llevado a cabo los ruralistas en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Le dio una piña al ruralista, por eso ya había sido condenado a 4 días de prisión en suspenso, pero lo cierto es que por el delito de intimidación pública, D'Elia hoy se tuvo que presentar a tribunales, estuvo ante el juez federal Julián Ercolini y en los próximos días se definirá su citación procesal. Y seguimos la ronda por tribunales porque hoy, estos días, hubo una noticia que llevó alivio a la familia judicial. Una causa que involucraba no gente de afuera, gente de adentro. Involucraba concretamente un fiscal general del Fuero Federal, él es Ricardo Sáenz. También se mencionaba la posible participación de un juez federal, Luis Rodríguez, y de un alto funcionario policial, Marcelo Pecorelli. Ellos tres se los había sindicado a partir de escuchas telefónicas que tenían eje en el funcionario policial, que supuestamente como también abogado hacía algunas negociaciones o se lo acusaba por negociaciones incompatibles con su cargo en la Policía Federal Argentina. Desprendido de eso también se acusaba a este fiscal general y también se hablaba de la posible participación de este juez federal. Todos ahora más tranquilos. La Cámara Federal, ¿qué dijo? El juez que había ordenado todas estas medidas, estas escuchas telefónicas, no fundó correctamente las razones para tomar justamente estas escuchas, para hacer estas investigaciones que desembocaron en allanamientos y en una investigación, así que todos respiran aliviados. El otro tema, la Corte Suprema de Justicia, de esto se supo muy poco en Buenos Aires, pero hace un mes respondió a una decisión del Tribunal Superior de Justicia, la Corte, por decir de alguna manera, de la provincia de Córdoba. Una provincia cuya justicia es muy restrictiva respecto de las libertades de aquellas personas que están investigadas. A la hora de hablar de investigaciones, siempre se vuelca a favor de la prisión preventiva. La Corte Suprema, ¿qué dijo en este caso? Eran 4 personas que estaban encarceladas, que llegaron a la máxima instancia judicial de la Argentina. La Corte dijo, la prisión preventiva solamente se debe aplicar en casos muy, pero muy extremos. 5 de los 7 jueces de la Corte sostuvieron esta posición justamente en momentos en que las libertades individuales también están sometidas a debate, justamente a partir de lo que se discute sobre el Código Penal y el Código Procesal Penal. Entre ayer y hoy se vivieron 2 días muy importantes del juicio por la tragedia de Once, aquel desastre ferroviario de febrero de 2012. Ayer hablaron los exfuncionarios. Nos vamos a centrar básicamente en los más importantes. Juan Pablo Schiavi, el secretario de Transporte, cuando fue el choque de Once, y Ricardo Jaime, el anterior secretario de Transporte. ¿Qué hicieron los dos? Hablaron de todo lo que se hizo para modificar el sistema ferroviario argentino. Incluso el cínico de Ricardo Jaime dijo que había funcionarios que no se iban de vacaciones para mejorar el sistema de transporte, cuando él está condenado, va a juicio oral porque el empresario Sirigliano le pagaba viajes para irse con aviones privados a pasar fines de semana largo afuera. Schiavi habló de todo lo que se hizo y, algo muy importante, pidió perdón por la enorme falta de respeto y pavada que dijo al día siguiente del choque, cuando explicó que si el tren hubiese chocado un feriado habría sido menor la desgracia. Y hoy
hoy fue lo que yo creo lo más importante. Hablaron víctimas, personas que estuvieron adentro de ese primer vagón horrible donde murieron 51 personas. Habló una mujer que perdió a su hija en el choque y que dijo que había escuchado al motorman decir que había problemas con los frenos. Los relatos de las víctimas diciendo que estaban todos pegados y que para despegarlos después del choque había que echarles agua y aceite porque no se los podía despegar de lo apiñados que habían quedado, son tremendas esas palabras. Es tremenda la situación por la que pasó esa gente y es tremendo escucharlo. Supongo que todas las fuerzas políticas tendrían que escuchar cómo viajaba la gente en el Sarmiento aquel día para proponerse como plan de Estado cambiar el sistema ferroviario. Algo se está haciendo, todo empezó después de la tragedia de Once. Señores, llegamos así al final de este Inimputables sin Romina Mangel. Esperamos con Farela y con Mariano Martín haber hecho lo mejor posible. Aclaramos un datito, Omar. El juez Luis Rodríguez no está dentro de los que estaban imputados. ¿Te acuerdas que te había comentado la causa esta? Estaba mencionado dentro de las escuchas. Habíamos mencionado a un fiscal general, a un alto funcionario policial, pero parecía como que estaban dentro del mismo paquete. No, el juez no está dentro del mismo combo. De todos modos, ya están todos mucho más tranquilos, ¿no? Hecha esa aclaración. Hecha la aclaración, nos retiramos aquí en Inimputables. Chau, hasta la semana que viene.